Pustinia, de Catherine Doherty. Silencio, desierto, oración. Durante estos últimos años he escrito mucho y he hablado también sobre el silencio, la soledad y el desierto, y continuaré haciéndolo, pues creo que es de una importancia vital para nuestra civilización urbana, tecnológica y en continuo crecimiento y mutación. Es evidente que la humanidad debe hacer frente a numerosos problemas y deberá afrontarlos día a día. Estos problemas preocupan profundamente a todos y a cada uno de los hombres. No es menos cierto el hecho de que no podemos ni debemos rechazar este mundo nuevo que se nos viene encima. Mundo nuevo, extraño, incierto, inquietante, que se abre ante nuestros ojos y que ya está ahí. Nosotros, cristianos, no podemos huir. Cristo se metió en el mundo y nosotros somos de los suyos, su cuerpo. Pertenecemos como Él a este mundo de las IDM, a este mundo cibernético que presenta a nuestros espíritus, a nuestras almas y a nuestros corazones problemas cada vez más vastos. La ciencia progresa cada vez más rápidamente, mucho más aprisa de lo que es capaz de asimilar el hombre de hoy e incluso el de mañana. De modo implacable y a su manera, la ciencia va destruyendo lo que hemos venido en llamar falsos mitos, supersticiones y adherencias que rodean no solamente a la religión cristiana, sino al mismo Dios. Adherencias que se ocultan bajo y sobre las vestiduras de la Iglesia. En cierto sentido, la ciencia realiza un buen trabajo y deberíamos alegrarnos de sus descubrimientos, evaluándolos siempre a la luz de la auténtica revelación de Cristo resucitado. Este juicio y crítica es particularmente necesario en la época que vivimos. Son muchos los que tratan de buscar a Cristo en diferentes lugares, lo cual ya estaba escrito e incluso Él lo predijo. Si os dicen, mirad, está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren dónde se oculta, no lo crean. Mateo 4:26. Los padres de la Iglesia y los obispos tienen la gracia suficiente para discernir. Nosotros debemos vigilar. Muchos descubrimientos científicos ultra secretos y aún inéditos pueden hacer del hombre un robot. Incluso se nos habla de modificar genéticamente al hombre o de someterlo mediante lavados de cerebro. El universo científico, aún con la renovación espiritual, invita al hombre, centro de la creación, a gozar de la libertad de los hijos de Dios, experiencia raramente conocida anteriormente. Es cierto que el hombre puede investigar sobre la realidad, hasta remontarse a su origen e incluso hasta el origen que no tiene origen. Nos atreveríamos a decir que el misterio del hombre en el mundo, en la naturaleza, dentro de la tecnología y de la urbanización, es un misterio divino. Pero la revelación del misterio, la revelación de Dios sobre nuestra civilización científica y tecnológica, que es la que vivimos y experimentamos cada día, nos llega siempre en una clave, la de la cruz. Dios está cerca y está lejos. Unas veces se nos revela personalmente y otras a través de medios que no son el mismo, de modo que el hombre moderno puede reconocer la plenitud de la verdad, la imagen de Dios manifestada en el mundo y su temporalidad. Ante todo, hay que saber que este misterio no se encuentra o descubre en el mundo en cuanto mundo. Se encuentra y se aprende en el corazón de los hombres que le buscan sin negar su existencia. El hombre esencialmente es espíritu, abierto al absoluto divino y nunca,
por una razón u otra, se siente satisfecho de las realidades creadas. La naturaleza no es divina, solamente es un signo de Dios, un grito hacia Dios. Quizá parezca raro decir esto, pero puede ayudar al hombre moderno a encontrar respuestas a su propio misterio y al misterio de aquel a cuya imagen y semejanza ha sido creado. Concretando un poco más, diríamos que la ayuda más eficaz está en ofrecer silencio y soledad. En una palabra, desierto, que son realidades de las que el hombre tiene más necesidad que los solitarios y monjes de antaño. Si queremos llevar el testimonio de Cristo a las calles del mundo, a los lugares que bombardean y solicitan nuestra atención, necesitamos silencio. Si queremos estar dispuestos a ofrecer hospitalidad, una hospitalidad gozosa, permanente, no solo la del techo o el trozo de pan, sino la del corazón, del cuerpo y del alma, necesitamos silencio. Si queremos vivir en continua disponibilidad, no solamente física, sino por simpatía, por amistad, por comprensión y por una caridad sin límites, necesitamos silencio. El verdadero silencio es la conquista, la búsqueda y el reposo de Dios. Es como un puente colgante entre el alma y Dios. El alma enamorada de Dios tiende hacia Él a través de este puente. Y así haya luz y calor para las tinieblas de su propio espíritu, para los extraños destellos de la tentación, para las cimas insondables de sus propios deslumbramientos que obstaculizan su camino hacia Dios. El verdadero silencio es coloquio de amantes, pues solo el amor conoce la belleza, la plenitud y lo absoluto de la alegría y del silencio. El verdadero silencio es un huerto cerrado, lugar único para que el alma se encuentre con Dios. Es una fuente sellada que solo el silencio mismo puede romper para vaciar la sed infinita que el alma tiene de Dios. El verdadero silencio es la llave del corazón inmenso y acogedor de Dios. Es el comienzo de un idilio divino que no verá su fin más que en el silencio amoroso, fecundo, creador e inmenso de la unión definitiva con el bien amado. Sí, un silencio así es santo. Es una oración más allá de las demás oraciones que conduce a la oración última, la de la continua presencia de Dios en la contemplación, donde el alma pletórica de paz vive solamente de la voluntad de aquel que ama total, absoluta y definitivamente. Es pues un silencio cuya manifestación externa no puede ser otra que la caridad. Caridad desbordada sin barreras al servicio del prójimo. Será un testimonio de Cristo en todo lugar y en todo tiempo. Estar disponible será una ocupación agradable y fácil porque en cada persona se verá el rostro del amor de Dios. La hospitalidad será de verdad profunda y verdadera, porque un corazón silencioso es un asilo para el mundo. Tal silencio no es prerrogativa exclusiva de los monasterios o de los conventos. Un silencio así, sencillo, impregnado de oración, debe ser patrimonio de todo cristiano, o al menos, si no lo es aún, debería serlo. Se trata de una pertenencia de quien ama a Dios, del cristiano, del judío que ha escuchado en su corazón los ecos de la voz de Dios en sus profetas. El silencio pertenece a todos aquellos cuya alma está comprometida en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de Dios. Pues donde solo hay ruido, ruido interior y confusión, no está Dios. Desierto, silencio, soledad, no son lugares, sino estados del espíritu y del corazón. Pueden encontrarse desiertos en pleno corazón de las ciudades y en lo cotidiano de la existencia. Basta con buscarlos y tomar conciencia
de la enorme necesidad que tenemos de ellos. Serán pequeñas soledades, pequeños desiertos, minúsculas fuentes de silencio, pero a poco que estemos dispuestos, los encontraremos, y aunque solo disfrutemos de ellos unos momentos, la experiencia que nos ofrecerán puede ser tan exaltadora y tan santa como la de todos los desiertos del mundo, incluso de aquel donde Dios se retiró. Pues es Dios quien santifica la soledad, los desiertos y los silencios. Apoderaos de la soledad de la vuelta a casa por la tarde, desde que habéis salido del metro o del autobús, cuando las calles están más tranquilas y hay pocos transeúntes. Agarrad la soledad que os envuelve en vuestra habitación, cuando os ponéis cómodos, mientras os cambiáis el traje de la oficina o del trabajo. Coged la soledad de la sirvienta sola en la cocina, que emplea el tiempo necesario para sentarse y tomarse una taza de café antes de comenzar su trabajo. Pensad en la soledad ofrecida por las más humildes tareas domésticas, como preparar la comida, hacer la limpieza, surcir, etc. El primer paso hacia la soledad equivale a una decisión de marcha. Si realmente queréis viajar a un desierto auténtico, será preciso, indudablemente, que toméis el avión, el tren o un coche para poder llegar. Con frecuencia, las pequeñas soledades están ahí, justo detrás de una puerta o en un pequeño rincón donde podemos detenernos para mirar y contemplar un árbol solitario, respetado y preservado, sin que nadie sepa por qué, en medio del frío y aspereza de las calles. Hay soledades que se encuentran en el coche cuando acudimos al trabajo, a pesar del caos de la circulación y los embotellamientos. También esto puede transformarse en un punto de partida hacia un desierto, un silencio, una soledad. Pero nuestros espíritus tienen que estar dispuestos, ávidos y conscientes de estos momentos de soledad que Dios nos ofrece. Para que esto pueda ser así y estemos al quite, es preciso que perdamos la superstición del tiempo y disponibles puede invitarles, cambiarlas y elevarlas, transformándolas en un instante. Puede decirle a quien conduce su automóvil en un embotellamiento de tráfico: te conduciré a la soledad y te hablaré al corazón. Oseas 2:16. No hay soledad sin silencio. El silencio puede ser a veces ausencia de palabras, pero siempre es un acto de atención, de escucha. La simple ausencia de ruido, si no se suple con la atención que debemos ofrecer a la voz de Dios, no es silencio. Un día lleno de ruidos y de voces puede ser un día de silencio, si los ruidos se transforman en eco de la presencia de Dios, y si las voces se nos transforman en mensajes y llamados de Dios. Cuando hablamos de nosotros mismos y estamos llenos de vanidad, nos olvidamos del silencio. Cuando respetamos las confidencias que Dios deposita en nuestro interior, nuestro silencio queda intacto. El silencio es verdadero si evoca en la caridad, si es respuesta a quien solicita. Pero la respuesta del silencio debe estar hecha de palabras de luz. El silencio, como toda avaricia, que no es más que reserva para nosotros mismos. La Escritura dice que tendremos que dar cuenta de cada una de nuestras palabras, quizá también de las que habríamos debido decir y hemos callado. Desierto, silencio y soledad. Para el alma que se da cuenta de la furiosa necesidad de estas tres cosas, las ocasiones se presentan solas, por sí mismas, en medio de la belleza de los ensordecedores acontecimientos de las enormes ciudades del mundo. Pero, ¿cómo se puede llegar de hecho a esta soledad? Inmovilizándose. Inmovilizarse y dejar a un lado
la mortal agitación de nuestra terrible época. Hay que desprenderse de la agitación como de una capa usada, que un día fue bonita. A través de tanta agitación hemos descubierto el mágico tapiz del mañana, pero en el presente lo vemos tal como en realidad es, huida de sí, una especie de salida previa al viaje interior que todo hombre debe emprender para escuchar y comprender a ese Dios que mora en las profundidades del alma. Inmovilizarse y examinar en profundidad las motivaciones de la propia vida. ¿Son estas motivaciones realmente el presupuesto válido para recibir los fundamentos de una verdadera santidad? En realidad, el hombre está en el mundo para ser un santo, un amante del amor que murió por nosotros. Solo hay un drama: no ser santo. Si las motivaciones de la vida del hombre no son de tal naturaleza que puedan constituir un fundamento sólido para la santidad, el alma debe analizarse en profundidad y encontrar nuevas motivaciones. Esto es posible y necesario. Nunca es demasiado tarde para un nuevo intento. Inmovilizarse y levantando el corazón y las manos hacia Dios, suplicarle que el aliento divino de su Espíritu Santo venga a borrar del alma todas las telarañas del temor y del egoísmo. Suplicarle que sus lenguas de fuego desciendan sobre el corazón para darle el coraje de un nuevo empezar. Es posible inmovilizarse y aislarse del ajetreo cotidiano y de las obligaciones propias. Esta inmovilidad permitirá la entrada del orden en el alma, el orden de Dios, su tranquilidad, pero el alma debe aportar el silencio. El alma aportará el silencio del amante que escucha con todo el ser los latidos del corazón de su amado. El silencio de una madre tan profundo, tan interior, en el cual escucha la voz de sus niños que juegan en el patio de al lado. Silencio sensible, sin ningún esfuerzo, a la menor alteración de la voz. El silencio de la esposa que en el exceso de su alegría escucha en su propio corazón las palabras de su esposo. Son silencios atentos, silencios que acompañan eficaz y amorosamente el desarrollo de las tareas cotidianas. Este silencio será patrimonio del amante, de la esposa, de la madre, del trabajador, de la niñera, del apóstol, del sacerdote, para que en medio de sus ocupaciones cotidianas el rostro de su alma esté siempre vuelto hacia Dios. Al principio, estos silencios serán raros y espaciados, pero si se nutren de una vida de oración litúrgica y personal, de una vida sacramental poco a poco, como sucede con el brote de un grueso árbol, irán creciendo y echando raíces en el alma, inundándola cada vez más. Después de golpe un buen día, manifestará su presencia duradera y eterna. Después el alma irá volviéndose cada vez más por sí misma hacia su amado. Él también acudirá a la cita sin violencia, suavemente, por el sendero incandescente del silencio. Una vez experimentada su venida, el silencio será algo sumamente apreciado, algo que a partir de ese momento el alma valorará por encima de todo. El silencio se hará cada vez más profundo y anegando al hombre entero, hará de él su posesión más absoluta. Curiosamente, sin embargo, y una vez que el silencio ha establecido su morada en el alma, como María Magdalena a los pies de Cristo, la palabra se hará cada vez más fácil para aquellos cuya alma se encuentran totalmente recogida en este silencio, en el Señor. La palabra es también el trabajo. Así uno sabrá comportarse en medio de los hombres, con bondad, con dulzura, con paciencia. El amor resplandecerá en cada uno de los gestos, en cada una de las palabras. Habrá siempre tiempo para hacer cualquier cosa más allá de donde uno se encuentre. Alimentada por las aguas del silencio, la caridad entonará su cántico de amor, de
suerte que todos, hombres y mujeres, se darán sin reserva a todos los otros, sea cual fuese su estado de vida, en las calles y plazas del mundo. Entonces veréis su fuerza, lo mismo que su juventud, se renovarán como se renueva el ave fénix. Poco a poco, y de modo imperceptible, el mundo cambiará, pues el silencio se transformará en una parte, en un elemento del silencio de Dios, silencio amoroso, poderoso, creador y fecundo. Su voz, la voz de Dios, se dejará oír a través de su intermediario. Se verá el rostro de Dios en el rostro de los hombres. Su luz será luz para guiar los pasos de los hombres. De este modo el silencio traerá la paz a todos los hombres. Su oración del silencio se oirá por todas partes y el amado vendrá una vez más a morar entre los hombres, en su viña, en el mundo. Deteneos un momento y reconoced que yo soy Dios. Salmo 46, 11. Por la gracia infinita de Dios, algunos hombres y mujeres de nuestros tiempos, dando de lado la teoría de la muerte de Dios a la cuestión de su competencia o incompetencia, se vuelven hoy hacia la oración, no solo con sus rostros, sino también con sus espíritus, sus corazones y sus almas. El hambriento corazón del hombre no ha podido soportar el horroroso desierto que le rodeaba y le es absolutamente necesario entrar en contacto con Dios, orar. Así se hace oración. Las familias hablando, los jóvenes dialogando, los monjes contemplativos debatiéndose en su silencio. Todas las órdenes religiosas se esfuerzan por llegar a comprender esta realidad. Hay muchos libros para aprender a orar que son auténticos bestsellers. Se hacen peregrinaciones para encontrar un maestro. La gente busca casas de oración con soledad y aislamiento donde experimentar que realmente pueden orar. Una vez más, se manifiesta la bondad de Dios en la sed de oración y en el apetito de comunicarse con Él. Una vez más, nos damos cuenta de que sin Él no podemos nada. Pero podemos correr un riesgo. Si no se sabe distinguir entre silencio y soledad física, se puede caer en el fallo de no distinguir entre oración y soledad. Se trata de dos aspectos diferentes de la vida espiritual. Desde luego que la oración es la vida de todo cristiano. Sin oración, sin contacto con Dios, esa vida perece. La soledad, por su parte, constituye una oración especial. Es de pocos, no es de todos. Sin embargo, son muchas las personas que sueñan hoy con casas de oración, con lugares de soledad física. Muchos sacerdotes y religiosos cuya oración es apostólica han decidido de golpe que también ellos son capaces de abrazar la soledad de un monje cartujo. En la mayoría de estos casos no se trata más que de un sueño, de una tentación romántica en la vida espiritual. Es una evasión de las tentaciones que agobian a sacerdotes, monjas, familias y jóvenes en situaciones implacables. Aceptad en primer lugar la soledad de vuestro propio corazón. La oración, como el silencio, es tarea que lleva a entrar en sí mismo, como todas las peregrinaciones espirituales. Hay que entrar en uno mismo para encontrar a Dios, el Dios trino que vive en nosotros. Puede parecer ridículo decir todas estas cosas en el primer capítulo de un libro que, como se verá enseguida, trata de una experiencia de desierto. Pero es de una importancia vital el subrayar esto desde el principio, pues llevar una vida de oración no es cuestión de cabañas en los bosques, casitas o chalets. La oración es algo interior. El chalet, la cabaña o la capilla es el corazón humano y ahí es donde hemos de aprender a orar. Quizá la soledad puede ayudarnos a orar. En caso de vocaciones particulares, es el sostén y marco propio de la oración y de una oración eficaz. Pero para el cristiano de la calle, la oración no requiere un lugar geográfico. La oración es un contacto de amor entre Dios y el hombre. Los casados no tienen necesidad de una habitación para hacer el amor.
Se puede hacer el amor en cualquier sitio. Y hacer el amor no quiere decir lo que se puede pensar de inmediato. Hacer el amor puede consistir en mirarse uno al otro a los ojos, estrecharse las manos, tomar conciencia de que están juntos en medio de un bosque, de una muchedumbre. Lo mismo se puede decir de la oración. En la tranquilidad intensa, en la intensa tranquilidad del corazón que ama, toda la persona se orienta hacia el amado y las palabras acuden, sencillas, dulces y tiernas, haciéndose sonoras o silenciosas según los casos. Es un error confundir oración y soledad. Decir que la soledad me es necesaria para orar. Es bueno disfrutar de cuando en cuando en soledad, y a ello quiero contribuir con este libro. Es bueno retirarse, aislarse, velar con el Señor en Getsemaní, y no solo una hora, sino quizás más, a lo largo de su camino, desde su encarnación hasta el Gólgota, hasta la resurrección, hasta el seno del Padre y el Espíritu. Esta soledad de la que hemos hablado no precisa de grandes espacios. Puede encontrarse en una sencilla y estrecha celda o en un amplio y vasto monasterio. Puede ocurrir que el lugar apto sea un pequeño rincón del granero o del sótano de la casa familiar. Hasta es posible encontrar esta soledad en una parte de una habitación aislada con unas cortinas o un biombo. Todo esto puede constituir una soledad provisional suficiente para recogerse unos instantes y encontrar un poco de paz. Los ruidos de cada día, los de la calle, los de la familia, los de los hermanos, nos recuerdan discretamente que jamás oramos solos y nunca para nosotros solos. Orar es una ocupación continua de por vida. Por el contrario, a no ser que se reciba una vocación especial, la soledad debe ser siempre una ocupación temporal, pues si no es muy probable que de soledad pase a ser evasión. Desgraciadamente, se escriben juntas y con mucha paciencia soledad y oración, mientras que la realidad es muy otra, ya que en las relaciones que mantenemos con el Señor, cada una desempeña una misión diferente. Alabado sea Dios por este renacer del deseo de orar, pero vayamos con cuidado, dejémonos aconsejar por personas avesadas cuando nos mueva el deseo de soledad. Puede tratarse de una gran tentación.